Ya Dios pakshimi kanin mi chashna vida tapamukpika ima alita kangayari kambahuau kita nahuyashpa yanga shimilla huyanimi nishpaka ima alita kanga nishpa mi Jesús kanirka. Como familia de Dios debemos practicar un amor ágape, el amor de Jesucristo. Jesús kanirka, un nuevo mandamiento os dejo, que améis unos a otros. En vez de vivir en ese amor, las iglesias vivimos divididos, cada cual con sus ideologías, y Dios no agrada de eso. Sin allá el propósito de Dios, por una vida con propósito, fuiste hecho para vivir amando como una familia, fuiste hecho familia de Dios para amar unos a otros, fuiste hecho familia de Dios para una vida de compañerismo, para vivir juntos en armonía. Y haya Dios pakshimi kanime, cuán bueno, cuán hermoso es habitar juntos los hermanos, porque allí Dios envía vida eterna. En vez de vivir en armonía, el pueblo de Dios anda desparramados. Chaimandaka, bendición de Natarinchi. Unidad natiapica, crecimiento de la iglesia natianjo, unidad natiapica, desarrollo espiritual en la iglesia. No existe cuando no hay unidad dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia mismo, divisiones, desacuerdos, contenciones. Eso no agrada a Dios. Como familia de Dios, fuiste hecho una familia de Dios para practicar el amor de Dios. Iglesia primitiva iglesia acá, Dios pakshimita practicas paka, tu cuya sugyasina mi curca, maipicas papa sugyasina compartir cárcel picapi tu cuya tandana jushpa, Dios tamañan carca, diaconocuna mi rincarca maipi, como cristianos mártires sueño pipas, diaconocunaka, hapispa, paipa cuerputaca, una cristiana sepultura tarurangapac. ¿Y con qué tiempo picar? Yo creo que tu años traslado tiang ni pipas, no tengo tiempo, no alcanzo. Chayuye mi causanchi. Como familia de Dios kashkamandaka, recurcani ñaupak tiempo, y maura miñuca chaira cripto coge tiempo con apica, y maura miñuca warmigoan casarashka tiempo con apica. Sí practicaba las iglesias la sana doctrina, sí practicaba la vida de unidad como familia de Dios. Chay tiempo con apica, que hay comunidad naranjito manda, espejoman, compañiaman, huaycoponguman, y huaycopongumanda tocuicuna caiman samu. Chay unidad mi charca, con ambica chay unidad canatianjo. Ya no hay ese calor cristiano, ya no hay ese calor de unidad familiar, espirituales. Cada cual mi ñucanchica, rinajunchi. Dios te llamó, Dios te formó, porque Dios siempre, en la historia de la Biblia, siempre ha trabajado formando la familia. Primera familia que Dios formó fue Adán y Eva. Después del diluvio, Dios quería formar otra familia con Noé. Y de allí vino la descendencia de Jesucristo. Después de esa generación, Dios empieza a formar otra familia conforme al corazón de Dios. Abraham y su esposa, aunque eran estériles, pero Dios, por su infinita misericordia, empieza a formar una familia. Para que esa familia glorifique, para que esa familia agrade, para que esa familia alabe a Dios. Chay pueblo taca, Egipto manda yuchispaca y a Dios canerca. 3 días nos iremos al desierto y adoraremos a Jehová. El propósito de Dios formar una familia era para que adore a Dios. Kaina chaitaya chajurkanchi. Sinayata fuiste hecho una familia de Dios para que entiendas en el lugar al cual perteneces.
Fuiste hecho una familia de Dios para pertenecer a una iglesia. Kaitana intendespame, familia de Dios. Dios agarca para que pertenezcas a una familia. Chaitana intendespame, criconaka kunan que tiempo pica, iglesias en iglesias, templos en templos. Chasna causa. Pero si tú entendieras el sede de la familia, si tú entendieras el núcleo familiar, si tú entendieras la unidad familiar, Dios te ha hecho en un lugar, en una comunidad, Dios le hizo un escenario para que tú vivas agradando y glorificando el nombre de Dios en esa comunidad. No se cae pica y macha, o tabalo la domanga, na intindipa. Supunja comunidad Capillapamba man presidente Lucio Gutiérrez Zamoria, helicóptero pintiarer caché estadio pe, gente desconcertado, chay avión ya chamuspa, ya chay cajas lo mata yo se mopica, shuka uraman bulajo, shuka kaiman bulajo, shuka chayman bulajo, y matata rusangi, maiman da bulani, no se natinani, maiman bulani, pero bulani. Chasna yata kuna que tiempo kuna pica, medio chistoso tamarricones. Las 7 de la mañana manda, comunidad toca con manda, chay manda criconan, otabaloma rinchinisca renajo. Comunidad toca con manda criconan, huayco pongo más renajo. Cote huayco pongo manda, toca con más renajo. Capipillapamba manda criconan, huayco pongo más renajo. Cote huayco pongo manda, capillapamba más renajo. Ni cómo entender. Andan como ermitaños, andan como ovejas en pastores, porque nunca han entendido la unidad familiar y espiritual. Dios canachay para cacayar cacho, Dios canachay para formar cacho, na Dios cacanda cacayar cacho, iglesias en iglesias, hawatabulas pajaritos na porichonga, hawatabulas pajarito con ami, con antota cacho yorapi pajaringa. Nya kaya kakote shugi urapi pakaringal. Nya samuk takakote shugi urapi pakaringal. Chaylaya me krikuna kakunambika. Shukilla taka shu iglesia pe. Nya chay pinagostarka, nya shugi iglesia pe. Chay pichari pastor na saludarka, nya shugi iglesia pe. Chay pichari pastor duro mensaje takurka. Ah, no me gusta, voy para allá. Chashna purejushpaka. Ese cristiano solamente lleva el nombre de ser cristiano, pero todavía no he encontrado una vida con propósitos. Una vida con propósito es importante para que tu vida sea guiado por esos propósitos de Dios, para que tu vida no sea guiado por amargura, ni por resentimiento, ni por envidia, sino que los propósitos de Dios y una vida con propósito, y eso debe guiar tu vida. Ahí el Dios te sonríe contigo. Shinayatak. Fuiste hecho familia de Dios para no ser egocéntrico. Muchas veces somos egoístas. Fuiste hecho familia de Dios para tener un crecimiento espiritual. Ñucanchica familia de Dios Kashkamandaka, tenemos grandes beneficios, tenemos grandes privilegios de ser familia de Dios. Familia de Dios es una familia donde practica, donde habla de su Padre, donde canta y alaba, glorifica el nombre de Dios. Kaita na entendishpakaj, yakita mi causanchi. Fuiste dicho familia de Dios para vivir juntos. Para vivir juntos. Iglesia primitiva kaj. Paikunakaj, yaquillacas papas, persecución tiakpipas, imperio romano, paikunata persigue pipas, paikunaka en unidad Dios talabacarca. Emperador Nerón criconata persigue pipas, paikunaka tucuilla sugyasina,
Urkukuna marispa, waikukuna marispa, taita Dios taka, shugyashina mañankarka. Dele el valor a tu siervo para hablar de la palabra de Dios nishbami, paikuna ka mañankarka. Kunanga Dios ta mañana pipshina entendipa. De sonido kashkamandaka. Un hermano, una familia está orando por la palabra de Dios y otro está orando para que Dios le dé un Hyundai para el diciembre. Ni cómo entender. Nirka taita Dios, pachore Jesús kakashna nirka. Si kanguna, iskaya kashpa, kinsaya kashpa, shugya yuyaita hapispa, nyuka shotipi mañapika, nyuka taitaka karangayami nirkami. Pero shugya yuyaita hapispa. Chaitaka, na practicanchi. Chayuita kana hapinchi. Unidad en la doctrina. La iglesia primitiva vivía unidad en la doctrina porque ellos practicaban la sana doctrina, porque Pablo remarca a Timoteo peca, tú hablas de acuerdo a la sana doctrina, tú hablas de acuerdo a la palabra de Dios. Pedro libro pecanerca, el que habla, hable conforme a las sagradas escrituras. Pablo nerca Timoteota, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina nerca mejuesca okikunak. Como unidad natiashpaka, con acá tiempo de iglesia con acá. Hay iglesias que andan diciendo la doctrina no tiene importancia. Hay iglesias que andan hablando la doctrina no se salva. Está muy equivocado. Cuando la iglesia está en unidad del espíritu, debe practicar la sana doctrina, debe practicar la doctrina bíblica, debe practicar la doctrina que viene del cielo. Doctrina que es importante nishkara por enchingman. Chaykuna mi iglesia taka dividin. Chaymanda mi iglesia ka debilitaren. Chaymanda mi iglesia ka naviñaren. Señukanchi unidad tamaskaspa, una sola idea, un solo doctrina, una sola enseñanza takatishpaka, ka imbaburapika, nia mi charina kanchi, un instituto teológico de alto nivel. Y mamanda tak na charin chikchaita. Todavía no tenemos ni siquiera un maestro bíblico, todavía no tenemos ni siquiera un teólogo, todavía no tenemos un apologético. ¿Sabe por qué? La iglesia no vivimos en unidad del espíritu. Joaquín Gonaka, Dios tamañan, iglesia también jorangapa. Joaquín Gonaka, cote Dios tamañan. Yo asunto con amanda. Sé que iglesia que imagina ta unidad tamascacho. Ka iglesia, Dios paxamago, ka Naranjito Yactapica, le felicito. Ya he podido visitar varias ocasiones. He visto cómo caminan, he visto cómo esfuerzan, he visto el fruto. Cuando Awakuna Kaimayalishpag, más de 20 niños cuando cantan, yo digo, esta iglesia se trabaja. Cuando los jóvenes pasan este lugar, más de 20 jóvenes empiezan a honrar y glorificar en nombre de Dios. Y le digo, esta unidad que permanezca en la unidad del Espíritu. Shinayatag, y haya Dios kag, fuiste hecho para la familia de Dios, para restaurar el compañerismo, para restaurar el compañerismo. Para restaurar el compañerismo hay que saber tomar iniciativa, hay que saber acercar, hay que saber relacionarse, mantener una relación interpersonal como Cristo. Cristo, para tener un compañerismo, Él empezaba, tenía iniciativa. Él no empezó muchas palabras. Él no habló muchas palabras. El único que dijo a Pedro, Pedro, sígueme. Esa sola palabra impactó en el corazón de Pedro. Empieza a seguir a Cristo para ser compañero con Cristo. Al Mateo le dijo Jesús, ven, sígueme. Solamente esa palabra impactó en el corazón de Mateo y Mateo sigue para hacer compañerismo con Cristo Jesús.
Cuando tú empiezas a restaurar un compañerismo con Cristo Jesús, Jesús Canerca, si cawan, yucawan, compañerismo tacharispa, una relación íntima tacharispaca, Jesús Canerca, poned mi yugo sobre vosotros y aprended a llevar mi yugo. Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si llegamos a restaurar compañerismo con Cristo Jesús, tus situaciones, tus problemas serán sobrellevaderas, porque estoy llevando yugo de Cristo juntos conmigo. Y cuando estoy en ese yugo de Cristo, no puedo salirme porque estoy amarrado y atado en el yugo de Cristo. Eso significa compañerismo con Cristo. Ni a compañerismo con Cristo Cashpaca, también compañerismo con los miembros de Cristo. Ni a compañerismo Cashpaca, Jesús Cacasnanerca. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, son mis hermanas. Ese es vivir compañerismo, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Compañerismo causa na porrandica, con que tiempo pica mente pica. Y a Dios tamaña llame plátanos caratalaya, carro ya piche un inacho. Niuca Dios tamaña sa ima pasas cacán manispa. Como compañerismo es una vida de bendición, una vida de armonía. Abraham tenía una relación íntima en compañerismo con Dios. Moisés tenía una relación íntima con Dios, restaurando el compañerismo con Dios. Jeremías, Nehemías eran hombres que practicaron compañerismo con Dios. Cuando tú practicas esa restauración, compañerismo con Dios, tú puedes acercar confiadamente al trono de la gracia para compartir tus necesidades, mis necesidades. Cotichay compañerismo tanacharispaca. Por eso es que en la vida cristiana no sucede milagros. Por eso es que en la vida cristiana, cuando vivimos una vida ermitaño, una vida solitario, por eso es que no hay crecimiento, no hay desarrollo espiritual en las iglesias. Dios para si me fuiste llamado para hacer una familia y compañerismo con Dios. Sé comprensivo como compañerismo y debe ser humilde. Comprensivo como compañerismo. ¿Ves qué con algo? Pasan años. Cuando pasaba en centro de detención preventiva de Santiago de Chile, empezamos a restaurar compañerismo entre la hermandad de la iglesia. Y habiendo que mi rostro decaía, me acercaba y decían: hermano Antonio, oremos. Veo que está triste, veo que estás afligido. Quiero orar por ti. Eso es compañerismo. A veces miramos a un hermano que está pasando situaciones complicadas, ni siquiera atrevemos a orar por aquel. Visitado en el pipas mai picana visitante, peor ni ocachipa propia voluntad que merezca que quien que manda Dios tamaña ni nica ni gapaka. Peor o que manda carimaita mañaringa, ni propio armi manda na Dios tamaña para causa espaca. Ni propio cosa manda na Dios tamaña para causa espaca. Pues coquicona, la vida familiar en la relación compañerismo implica vivir y pensar: tu problema es mi problema es tuyo. Eso es una vida de armonía. Pues coquicona, si Nayata fuiste hecho para hacer una familia de Dios, y como familia de Dios, cuida tu iglesia. Cuida tu iglesia. Tú eres una iglesia, yo soy una iglesia. Debemos cuidar esa iglesia como familia de Dios. Coticha iglesia tana cuidashpaka, boslashpa, chismikuna taparlashpa, ni a chismi taparlashpa chay taka, que papas. Repítame por favor.
Cote Dios paximita villalpica. Puñuita puñunchi. Aborrerinchi. Pero chistes morbosos para la pica. Chaita cagustanchi. Dios paximica nin. Bienaventurado aquel que no se sentó en la silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores. Como familia de Dios, veo que una persona o un hermano está descarriando del camino del Señor. Inmediatamente, juez Kaukikona, llegó que manda Dios tamañespa, aliñan mantigrachina. Eso es la familia de Dios. Chaimican propósitos. El primer propósito, Yachajurcanchi, para poder encontrar una vida con propósito, tienes que preguntarte 3 preguntas. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Cuando entiendes una vida con propósito, vas a entender que tu vida tiene sentido, aunque estás cruzando problemas, dificultades, de pruebas, y esa vida y esa prueba tiene sentido, juez Caukicona. Ni a propósito tatarispaca, ya aquí ya caspa, huaca papas, y ma problema o papas, Pablo Sena, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte me podrá apartar del amor de Cristo. Solamente cuando encontramos una vida con propósito. Cuando encontramos una vida a propósito, yo amo la venida del Señor, porque Dios me tiene guardado una corona de gloria. Pero siempre cuando entendemos una vida con propósitos. Pero si no entendí que vida con propósito, taca, ñaja estudio piacha jurcanche, chay pajarito quijarispa causarca, chay leya siempre causangue, quijarispa, y mamanta tacashna miserable vida tacharin en ispa. Pero propósito de Dios está entendís para acá. Enfermedad, pe. Fracaso, pe. Yaquilla, pe. Biblia, ta. Himnario, ta, japispa. Taita Dios, ta, calaba. David, cuando encontró una vida con propósito, antes de entender, él decía esto: de día te clamo, no me respondes. Y de noche te busco, no me respondes. Pero cuando él entendió los propósitos, dijo esto, cambió la actitud y dijo: más Jehová de los ejércitos habita en medio de las alabanzas. Empieza a elevar una alabanza a Dios. Pero cuando no encuentras una vida con propósitos, vives toda la vida quejándonos, arrepentiéndonos de haber nacido en esta tierra. Propósito de Dios que causan acá bendición, cosechui, crecimiento. Propósito de Dios que causan acá es una vida de paz. ¿Cuántos quieren vivir en esa vida de paz? Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no le doy el paz que le da el mundo, yo le doy un paz perdurable en el Jesús. Pero si encuentras una vida con propósitos, aprenderás a vivir en paz. Aunque el doctor te diga: estás desahuciado, te quedan 5 días de vida, seguirás adorando a Dios. Yo conocí al pastor Manuel Fernández. Cuando quedaba último minuto de su vida, cogía la Biblia en su cama y predicaba a los pastores y decía: ñau pajonimi, katemungichi pastorcona, nishpatukurika. Esa vida es vida. Esa vida es una vida con propósitos. Iglesia Manga, na siento takuno chingapak kasamuna. Iglesia Manga, na puñungapak samuna. Iglesia Manga, na buslanggapak samuna. Iglesia Masamuspaka, propósito de Dios tataringapak samuna. Propósito de Dios su antigrangapak. Abrázalo ese propósito de Dios. Ámala ese propósito de Dios. Vívila en los propósitos de Dios. Dios te bendecirá en gran manera, juez Coquiconal. Taita Dios bendiciacho. Sayarishon Dios tamañen gapa. Ñucanchita joyak Diosa. Kaina chishika Dios ka exhortar kangi. Que nuestra vida es para agradar a Dios, con una vida
y por medio de adoraciones. En esta noche, Señor, exhortaste que nuestra vida, el propósito de Dios, que Dios nos llamó para formar una familia para agradar a Dios. Gracias, Padre, por permitir, por aceptar, por amarnos y asimismo por adoptar por medio de Jesucristo para que nosotros seamos una familia de Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendice a todos.